Los 6 autos noventeros que eran más rápidos de lo que crees. En los años 90, muchos autos fueron subestimados solo por su apariencia. Algunos parecían simples sedanes familiares, otros parecían pickups comunes, y unos cuantos más pasaban desapercibidos como SUVs sin pretensiones. Pero aquí está el detalle: bajo el capó escondían motores capaces de humillar a deportivos de renombre. Mientras la mayoría pensaba que un Corvette o un 911 era la cúspide del rendimiento, estos autos inofensivos estaban listos para sorprender a cualquiera que los retara en un semáforo. ¿Te imaginas un SUV ganándole a un Porsche? ¿O una pickup superando a un muscle car? Estos modelos demostraron que la velocidad no siempre viene en un paquete llamativo. Mientras los entusiastas de la época miraban a los deportivos convencionales, estos autos estaban redefiniendo las reglas del juego. ¿Cuántos conocías? ¿Y cuántos habrías subestimado? Prepárate para descubrir los 6 autos noventeros que eran más rápidos de lo que crees. Número 1. GMC Typhoon 1992 a 1993. En los años 90, pocos esperaban que un SUV pudiera hacer temblar a los deportivos, pero el GMC Typhoon rompió esquemas. Parecía un Jimny común, pero bajo el capó escondía un V6 turboalimentado de 4.3 litros, capaz de desatar 280 caballos de fuerza y 488 Nm de torque. ¿El resultado? Un SUV que aceleraba de 0 a 100 km por hora en 5.3 segundos, dejando atrás a íconos como el Corvette C4 y el Porsche 911 Carrera 964. En una época donde los SUV eran sinónimo de utilitarios lentos, el Typhoon demostró que la potencia podía vestirse de familiaridad. Pero no solo era velocidad en línea recta, sino que su tracción total, AWD, le daba una estabilidad impresionante. No importaba si la carretera estaba mojada o si la arrancada era agresiva, este SUV se pegaba al suelo con una seguridad casi insólita para su época. A diferencia de muchos muscle cars de tracción trasera, el Typhoon podía aprovechar cada gota de potencia sin desperdiciar tracción. En un semáforo, podías ver a un Mustang GT rugiendo al lado, pero en pocos segundos, el Typhoon ya estaría varios metros adelante. El interior no se quedaba atrás, con acabados más refinados que los de un SUV promedio y un cuadro de instrumentos que recordaba más a un deportivo que a una camioneta. Pero lo realmente interesante era la exclusividad del modelo, solo unos pocos pudieron disfrutar de esta bestia. Ya que su producción fue limitada y su precio de $30,000 lo hacía una opción para entusiastas con criterio. Quien entendía lo que compraba, sabía que tenía en sus manos una máquina que redefinía lo que un SUV podía ser. Claro, tenía sus defectos: la suspensión rígida podía ser un castigo en caminos irregulares y el mantenimiento de un V6 turboalimentado no era barato. Pero para quien buscaba algo distinto, el Typhoon ofrecía una mezcla explosiva de potencia, control y rareza. Y si crees que este fue el único vehículo que combinó practicidad con rendimiento extremo, espera a conocer la respuesta de Ford con una pickup que rugía como un muscle car. Número 2. Ford F-150 SVT Lightning, 1993 a 1995. En los años 90, las pickups eran vistas como vehículos de trabajo, utilitarios y resistentes, pero Ford decidió que podían ser mucho más. Así nació la F-150 SVT Lightning, una máquina que combinaba la funcionalidad de una camioneta con el alma de un muscle car. Bajo el capó, un V8 de 5.8 litros entregaba 240 caballos de fuerza y 461 Nm de torque. Suficiente para acelerar de 0 a 100 km por hora en 7.2 segundos. No era solo una pickup, era un aviso de Ford al mundo: el rendimiento no estaba reservado solo para los coupés deportivos. Lo que hacía especial a la Lightning no era solo su potencia, sino su chasis modificado. Ford reforzó la suspensión y mejoró la estabilidad, permitiendo que esta camioneta no solo acelerara con fuerza, sino que también se sintiera más ágil en curvas. En una época donde las pickups aún eran torpes en carretera,
la Lightning demostró que se podía tener diversión y utilidad en un solo paquete. Era la opción perfecta para quien necesitaba cargar herramientas durante la semana, pero el fin de semana quería pisar el acelerador sin preocupaciones. Y no olvidemos el diseño, con una apariencia imponente, rines deportivos y un logo SVT que indicaba que no era una F-150 común y corriente, la Lightning se ganó el respeto en los semáforos. Su precio inicial de $21,000 la hacía más accesible que muchos deportivos de la época, pero con la ventaja de poder arrastrar más de 3,000 kilogramos sin esfuerzo. Un muscle car disfrazado de camioneta, ideal para quien no quería elegir entre potencia y practicidad. Claro, no era perfecta, su consumo de combustible no era precisamente amigable y su manejo, aunque mejorado, seguía recordando que era una pick-up. Pero eso no importaba para quienes entendían su propósito. La Lightning demostró que las camionetas podían tener carácter deportivo sin perder su esencia. Y si Ford logró eso con una pick-up, ¿qué pasaría si aplicaran la misma fórmula a un sedán de lujo con un toque de deportividad inesperado? Número 3. Ford Thunderbird Super Coupe 1989 a 1995. El Ford Thunderbird Super Coupe no era un deportivo puro, pero tenía todo lo necesario para hacerle frente a varios. En una época donde los sedanes y coupés americanos eran más cómodos que rápidos, el Thunderbird SC rompió la norma con su motor V6 supercargado de 3.8 litros. Capaz de entregar 230 HP y 450 Nm de torque. Gracias a esto, aceleraba de 0 a 100 km por hora en 7.2 segundos, un número respetable para un auto que no buscaba ser un muscle car confortable, elegante y potente. El Thunderbird SC demostró que no hacía falta un V8 para hacer temblar a la competencia. Lo realmente especial estaba en su ingeniería, suspensión trasera independiente, algo que en los 90 era poco común en autos americanos. Esto le daba un manejo mucho más preciso en curvas, dejando atrás la flotabilidad típica de los sedanes grandes. Al volante, el Thunderbird SC se sentía equilibrado, con la estabilidad de un auto europeo pero con la actitud de un muscle car. Para quienes buscaban un auto con prestaciones deportivas sin sacrificar la comodidad, este Ford era una opción casi perfecta. El interior también jugaba a su favor, asientos cómodos, detalles modernos para la época y una cabina diseñada para viajes largos sin fatiga. Además, su precio original de $25,000 lo hacía una alternativa interesante a los BMW y Mercedes-Benz de la época, ofreciendo un rendimiento similar por menos dinero. No era un auto que gritaba deportividad como un Camaro o un Mustang, pero quienes lo conocían sabían que podía sorprender en una autopista. Sin embargo, su peso jugaba en contra, con casi 1.700 kilogramos, no era un coupé ligero. Aún así, su combinación de torque instantáneo y refinamiento lo hacían único. Fue un auto para quienes no querían llamar la atención, pero tampoco quedarse atrás en una aceleración. Y si hablamos de autos con apariencia discreta y alma de muscle car, hay un modelo de Chevrolet que llevó este concepto a otro nivel. Número 4. Chevrolet Impala SS 1994 a 1996. A simple vista, el Chevrolet Impala SS podía pasar desapercibido como un sedán ejecutivo común, pero bajo su capó latía un corazón de muscle car. Su motor V8 LT1 de 5.7 litros, derivado del Corvette, entregaba 260 HP y 447 Nm de torque, lo que le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 7 segundos. No era un sedán de lujo corriente, era un depredador disfrazado. En una época donde los autos familiares eran vistos como lentos y aburridos, el Impala SS demostró que no había que sacrificar la potencia por la comodidad. Lo que lo hacía especial era su chasis modificado. Chevrolet tomó la base del Caprice 9C1, usado por la policía, y le dio una suspensión más deportiva, frenos de disco en las 4 ruedas y un diferencial de deslizamiento limitado. El resultado, un auto que, pese a su tamaño, se sentía sorprendentemente ágil.
En una autopista, podías ver sedanes de lujo intentando mantener el ritmo, pero el Impala SS tenía ese extra de potencia que le permitía dejar atrás a más de uno. Su diseño también hablaba su propio lenguaje, con pintura negro azabache, parrilla oscurecida y riñes de 17 pulgadas, el Impala SS tenía una presencia intimidante. No llevaba emblemas estridentes ni alerones exagerados, pero quienes sabían de autos entendían que este sedán no era como los demás. Chevrolet logró convertir un auto gubernamental en un verdadero muscle car de 4 puertas, perfecto para quienes querían rendimiento sin llamar demasiado la atención. Claro, tenía sus contras, el interior seguía siendo el de un Caprice, con acabados funcionales pero no lujosos, y su consumo de combustible no era precisamente bajo. Pero por $25,000 ofrecía una combinación de poder y discreción que pocos podían igualar. Y si crees que este fue el único auto noventero que mezcló potencia con una apariencia engañosa, espera a conocer un deportivo japonés que dejó su huella en la historia. Número 5. Nissan 300ZX2+2, 1990 a 1996. El Nissan 300ZX2+2 fue la versión más accesible de un deportivo que marcó una era. Mientras todos hablaban del Twin Turbo, la variante 2+2 también tenía lo suyo. Con un V6 de 3.0 litros que generaba 222 HP y le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en 7.5 segundos. No era el más brutal de la familia, pero mantenía la esencia deportiva que hizo del 300ZX un ícono. Y si bien no tenía la patada de su hermano mayor, ofrecía un equilibrio perfecto entre rendimiento y confort para quienes querían un deportivo sin irse al extremo. Su diseño era otro punto a favor, líneas aerodinámicas, faros escamoteables y una presencia que aún hoy sigue llamando la atención. Pero lo que realmente hacía especial al 2+2 era su habitabilidad mejorada, con espacio extra en los asientos traseros, lo que lo convertía en una opción más versátil. No es que alguien quisiera hacer viajes largos con adultos atrás, pero era suficiente para llevar a niños o cargar más equipaje. En los 90, un deportivo con esa practicidad era algo poco común. Su conducción era ágil y precisa, gracias a su chasis bien balanceado y dirección reactiva. No tenía el descomunal torque de los muscle cars, pero en carreteras de curvas, podía demostrar su valía contra autos más potentes. Con una velocidad máxima de 230 km por hora, el 300ZX2+2 no era solo apariencia, tenía el ADN de un verdadero deportivo japonés. Su precio de $35,000 lo posicionaba en un segmento exigente, pero quienes lo compraban sabían que estaban obteniendo un auto que combinaba rendimiento, diseño y tecnología avanzada para la época. No era el más veloz ni el más radical, pero ofrecía una experiencia única, con un equilibrio entre potencia, comodidad y usabilidad diaria. Y si crees que un coupé deportivo con 4 asientos era una propuesta interesante, espera a conocer un sedán que escondía un motor diseñado por Yamaha y que podía avergonzar a muchos deportivos en la década de los 90. Número 6. Ford Taurus SHO 1989 a 1999. El Ford Taurus SHO parecía un sedán familiar cualquiera, pero tenía un as bajo la manga, su motor V6 de 3.0 litros, desarrollado por Yamaha, capaz de entregar 220 HP. Para los estándares de la época, esto era una locura en un sedán de tracción delantera. Gracias a su ligereza y transmisión manual de 5 velocidades, el SHO podía acelerar de 0 a 100 km por hora en 6.6 segundos, superando a muchos deportivos de renombre. En los 90, ver a un sedán común ganándole a coupés deportivos en una arrancada era un espectáculo inesperado. Pero el SHO no solo era rápido en línea recta, también tenía un manejo refinado. Su suspensión estaba ajustada para ofrecer una conducción firme y controlada, evitando el balanceo típico de los sedanes de su categoría. Ford quería que este modelo fuera más que un simple experimento de potencia, así que trabajaron en su estabilidad para que no se sintiera como un misil sin control.
Para quien necesitaba un auto familiar pero quería algo más emocionante, el SHO era la elección perfecta. El diseño era discreto, sin tomas de aire exageradas ni alerones gigantes. Era un verdadero lobo con piel de cordero, ideal para quienes querían sorprender sin llamar la atención. Su precio de $28,000 lo posicionaba en un rango accesible para un público que buscaba prestaciones deportivas sin tener que comprar un coupé o gastar una fortuna en un BMW o Mercedes-Benz. Además, su interior no era el más lujoso, pero ofrecía comodidad suficiente para el día a día. Con el tiempo, Ford siguió mejorando el SHO, pero su esencia siempre fue la misma, un sedán con alma de deportivo que podía humillar a autos más caros y presumidos. Y esto nos deja con una gran lección: a veces, la verdadera potencia no está en la apariencia, sino en lo que hay bajo el capó. Ahora que conoces estos 6 autos engañosamente rápidos, es momento de descubrir por qué la mayoría de la gente los subestimó en su época. Conclusión. A lo largo de los años, estos autos demostraron que la velocidad no siempre viene en un paquete llamativo. SUV versus pickups, sedanes familiares y deportivos discretos fueron capaces de dejar en ridículo a modelos que, en teoría, deberían haber sido más rápidos. Pero la lección aquí es clara: subestimar un auto solo por su apariencia puede ser un grave error. Cada uno de estos modelos marcó una época y dejó su huella en la industria automotriz, sorprendiendo a entusiastas y despistados por igual. Y lo mejor de todo es que hoy en día, muchos de ellos siguen siendo verdaderas joyas para quienes buscan rendimiento sin caer en lo obvio. Si tuvieras que elegir uno de estos sleepers, ¿con cuál te quedarías? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias, tienes que ver el video que te dejo aquí, donde exploramos otro grupo de autos que fueron subestimados, pero que tenían mucho más de lo que la gente imaginaba. No te lo pierdas, dale clic y sigue descubriendo el lado oculto del mundo automotor.